muchísimo gusto estar en esta tarde de plácemes, porque vamos a reiniciar este gustado programa Criterios del Poder Judicial, que ha sido tan exitoso en el sentido de acercarnos a lo que las y los juzgadores de nuestro país están resolviendo, pues semana a semana. Para estos efectos, hoy tenemos la presencia del magistrado Rogelio Alanís, un ilustre michoacano y mexicano que ha dado lustre a la función jurisdiccional en nuestro país. Ha tenido un pequeño problema de conexión, está ahí entrando y vamos a ver si su audio lo permite, pero me parece que sí. Ahí está ya Sí, el buenas señor tardes, Rafa. magistrado. Buenas Bienvenido. tardes, Manuel. ¿Cómo están? Pues encantados de escucharte y vamos a tener una tarde espléndida, escuchándolos a los dos, disertando acerca de este tema que por un error que es simple y llanamente achacable a nosotros como aula tipo de derechos, el señor magistrado Severín, el señor juez, perdón, eh, no podrá estar hoy, día 11, con nosotros y continuará con este tema el día 18. Desde luego ustedes dos también están cordialmente invitados, pero ya sería mucho abusar. Quién sabe si tanta concha sea buena, mi querido Rogelio, mi querido Manuel. Pero bueno, el caso es que, pues sí, tuvimos ahí un problema de calendario. Sin embargo, hoy vamos a tener el enorme placer de escuchar a un experto sobresaliente en esta materia de control de convencionalidad en materia penal, como es el magistrado José Rogelio Alanís García. Decía yo que es un ilustre michoacano y pues como todas las cosas buenas, nació en Morelia, Michoacán. Sí. Ya va teniendo su tiempito, me dijo que no dijera, pues No te dije lo eso, dejamos no. así. No Pero tengo que sí decir. decirles que ha sido un... ¿eh? No, claro que puedes decir. No, lo que mandé es que, La fecha sí, también. sí, ¿Eh? porque ese fue el que mandé para la anterior conferencia y todavía no cumplía los 42, entonces te dije que nada más había que corregirle. Bueno, Pero es El- como los vinos, entre mayor maduración, exactamente. mejor. Bueno, si él se queja del año 80 en que nació, imagínense un servidor, ¿no? Pero en No, fin, hay el que... caso es que nació en Morelia, Michoacán, y ha tenido una trayectoria espléndida en el área de administración de justicia. Pero antes de decirles que su currículum académico incluye la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la capital de la República con mención honorífica, el ser especialista en justicia para adolescentes por el Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Judicial Federal, es maestro por la Universidad Panamericana, también obtuvo la mención honorífica, es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la muy prestigiada Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde obtuvo la mención por excelencia y actualmente está terminando ya su tesis doctoral en la Universidad Panamericana, también allá por los rumbos de Miscuac. Es docente en instituciones académicas públicas y privadas, ha sido autor de diversos artículos, coautor de un libro, Los artículos del magistrado Alanís son imperdibles. Hemos tenido la oportunidad de publicar algunos en Tiempo de Derecho, pero también artículos de largo aliento académico en revistas indizadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las universidades estatales de nuestro país. Y yo quiero decirles que cuando vean que él suscribe un ensayo, no se lo pierdan porque no tiene absolutamente ningún desperdicio. Bueno, él fue asesor en la ponencia de nuestro recordado y añorado ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el padre fundador de la fundación que acoge al aula Tiempo de Derechos. Fue secretario de juzgado, de tribunal, juez de distrito especializado en el proceso penal acusatorio, tanto en el estado de Hidalgo, donde yo tuve la fortuna de conocerlo, magistrado presidente del cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Si les parece, escuchamos al magistrado Rogelio Alanís en un primer acercamiento a este importante tema, del cual ya les digo, es muy difícil encontrar un experto de mayor envergadura en nuestro país. Muy querido Rogelio, te agradecemos enormemente el que estés aquí con nosotros y el enorme esfuerzo que haces por cedernos un poco de tu tiempo que está dedicado íntegramente a la justicia y a la República. Adelante. Para mí es en primer lugar un honor
pues, de partir aquí con ustedes, ser invitado por la fundación, por el doctor Estrada, gran amigo, grandioso académico, el que le tengo, pues, aparte de una gran estima, un gran respeto y admiración, también a la fundación, y reitero, es para mí un honor estar aquí. No se diga las cuestiones que ha mencionado Rafa, pues todos tenemos otras ocupaciones, pero estas no son menos importantes. La verdad que difundir este tipo de información, este tipo de conocimiento, pues me parece que es muy bueno. Y precisamente por eso, y porque ya creo que, bueno, ha habido ya mucho, se ha platicado ya mucho de ese tipo de cosas, yo quisiera enfocarme en dos puntos de esto del control de convencionalidad en materia de derecho penal. Normalmente aplicamos esto sobre todo a cuestiones adjetivas, es decir, cómo es que se debe hacer un control de convencionalidad de leyes o de normas generales dentro de un proceso, pero a mí me interesa enfocar principalmente esto a la aplicación de normas y principalmente a la aplicación de normas penales sustantivas, de lo que no se habla tanto, pero que me parece que es muy importante hablar. Eh, Esto, ya lo sabemos, del control de la convencionalidad, pues tiene su raíz en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el famoso caso Almonacid, en la cual la Corte, de manera, ahora ya está muy normalizado, pero no deja de ser también problemático, se arrogó el mote de ser el último intérprete de la convención y con base en eso, pues, ponerse en un grado de jerarquía respecto a sus interpretaciones. Y con base en ese argumento fue que estableció el control de convencionalidad, con el cual sin duda estoy muy de acuerdo, pero siempre es problemático hablar de estas cuestiones de poder y de competencias. Pues precisamente uno de los requisitos para poder realizar un control de convencionalidad es que la autoridad que lo va a realizar sea competente para hacerlo. Pero esto lo voy a analizar después. Creo que primero quiero hablar primero de esta cuestión de sustantiva y pues también escuchar qué es lo que tenga que decir Manuel Jorge Carrión al respecto. Entonces voy a empezarme por este lado. Y es que también esto del control de convencionalidad pues tiene mucha raíz en esta distinción ya tampoco nada novedosa entre reglas y principios, y me parece que en el derecho penal es una rama en la cual la diferencia entre reglas y principios, aunque de boca para afuera pareciera muy clara, es donde menos lo ha sido. La teoría del derecho, y alguna vez lo comentaba yo en una plática en privado con el doctor Estrada, está lleno de principios por todos lados. Y yo creo que el más importante de todos ellos, por lo menos para la aplicación e interpretación de las normas penales sustantivas, de los tipos penales, es el principio de bien jurídico. El principio de bien jurídico, en el cual convergen casi todos los demás principios del derecho penal, principalmente el de subsidiariedad, tiene varias funciones para la aplicación y la interpretación de las normas penales. En primer lugar, una función sería sistemática, es decir, una función de formar parte de los elementos del tipo penal y con base en su determinación poder precisar cosas tan elementales y tan fundamentales para la aplicación de este tipo de normas, como es la separación de los delitos o de cuándo un delito es tentado y cuándo es consumado. Se requiere saber cuál es el bien jurídico y si el delito es de peligro o es de lesión, y naturalmente de peligro o lesión para el bien jurídico, para poder determinar si se está ante un delito consumado o un delito tentado. También tiene una función hermenéutica. Para poder entender un tipo penal, para poder aplicarlo, necesitamos saber cuál es el bien jurídico que está inmerso en él. Se preguntarán qué tiene que ver esto con el control de convencionalidad. Pues me parece que demasiado. Si como he dicho,
este principio está estrechamente relacionado con el principio de subsidiariedad, entonces tenemos que preguntarnos respecto de qué está siendo subsidiario el derecho penal y qué es lo que está tutelando, qué es lo que está protegiendo. Este principio de subsidiariedad consiste, en esencia, en que el derecho penal aplica única y exclusivamente en la medida en que otras ramas del derecho no son suficientes para proteger de manera completa o requerida a un bien jurídico específico. Y estos bienes jurídicos, en última instancia, tienen que ser, para que el derecho penal sea también la última ratio, que es otro principio del derecho penal, tienen que ser bienes de la mayor valía de un sistema jurídico determinado. Y en el caso de nuestro país y de todos los países que están circunscritos o determinados en alguna forma por cortes internacionales, como es el sistema interamericano, el sistema africano y el sistema europeo, pues esos bienes máximos, esos valores máximos, están tanto en sus constituciones locales de cada uno de los países, como en las convenciones internacionales. Y si estamos seguros de ellos, y hay jurisprudencia vasta al respecto, en el sentido de que la persona humana, su dignidad, es el centro y la piedra de toque, así como la finalidad del sistema jurídico, pues entonces la mayor parte de los bienes jurídicos tutelados van a ser precisamente aquellos valores que están inmersos en los derechos fundamentales. Así pues, para poder entender cuál es el bien jurídico de cada uno de los delitos y poder aplicar e interpretar los tipos penales, tenemos que acudir siempre a la Constitución y a la Convención, a las convenciones de derechos humanos. Esto de acuerdo con el artículo 1 constitucional. Así pues, es esto. Aquí está, me parece claramente precisado por qué se requiere un control de convencionalidad desde la aplicación misma de las normas penales sustantivas. No enfocarnos únicamente a las cuestiones adjetivas, a las condiciones en las cuales se realiza el control de convencionalidad, lo cual es muy importante sin duda, sino también hablar de este tema que me parece no se ha abordado suficientemente consistente en que en la aplicación e interpretación de los tipos penales y de toda la teoría del delito, pues tenemos que hacer control de convencionalidad. Y es que este control de convencionalidad, como bien lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no parte en primer lugar de hacer un análisis de constatación o de confrontación entre la norma general cuestionada y la Constitución o los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto es la última parte de ese control de convencionalidad. La primera parte tiene que ver precisamente con el hecho de que se tiene que buscar una interpretación y una aplicación de estas normas, en este caso de los tipos penales, que sea acorde con la Constitución y con las convenciones. Y el punto es que en derecho penal ya se tenía esto desde antes, aunque no se viera de esta forma y aunque no se hiciera de manera tal vez demasiado sistemática y a veces un poco acríticamente se realizaba. Pero el punto es que en derecho penal esta cuestión, el principio del bien jurídico, como elemento del tipo, como determinación del tipo de delito en que se está, si es de peligro, si es de lesión, así como la determinación de la antijuridicidad material, de la antijuridicidad formal, ya estaba presente, pues prácticamente desde los años 30 o antes del siglo pasado. A grado tal que, por ejemplo, si uno analiza las reglas relacionadas con la antijuridicidad, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un derecho, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, ahí veíamos cómo claramente el legislador realizaba una ponderación desde principios y emitía una regla
para que ya los jueces aplicaran en cada caso. Así pues, me parece que es muy importante abordar esta primera cuestión relacionada con la necesidad de aplicar el control de convencionalidad, en primer lugar en relación con normas sustantivas, porque en un proceso determinado es en cierta forma contingente qué normas adjetivas se van a aplicar. Hay muchas bifurcaciones del proceso penal que nos van a llevar a aplicar unas a otras, pero lo que siempre se va a aplicar en un proceso penal es algún tipo penal. Eso sí es necesario. No puede haber un proceso penal si no hubo o no se pretende la aplicación de un tipo penal. Así pues, como primer punto, pues abundo esto y pues hago una pequeña caracterización de lo que yo creo que se debe realizar en relación con esto. Atendiendo pues a las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual primero tenemos que analizar si la norma en cuestión es aplicable. Bueno, tenemos que analizar pues cuál es el conflicto que se nos está planteando, ya sea desde la audiencia inicial o incluso después en una acusación en la cual puede haber algún tipo de reclasificación. Esto puede acontecer incluso hasta el juicio. Ver pues cuál es el tipo penal que se está aplicando. Dos, pues verificar la competencia del órgano jurisdiccional para aplicar o no aplicar esa norma. Posteriormente, dado que todas las normas gozan de presunción de constitucionalidad, incluso naturalmente los tipos penales, entonces se tiene que tratar de dar una interpretación conforme. Y en este punto es algo muy interesante. La Corte sí ha dicho de manera explícita que en materia de tipos penales no se puede dar una interpretación conforme de acuerdo con el principio de legalidad. Pero me parece que esto es una cuestión un poco, ¿cómo decirlo? Relativa. Esto porque, como ya he mencionado, los tipos penales son muy complejos. Y parte de la interpretación es también su aplicación. Si uno analiza los libros más importantes de argumentación jurídica, sabemos que una forma de interpretar es aplicar. La aplicación es parte, pues, de esta labor hermenéutica. Y para determinar, en casos concretos, si hay una puesta en peligro relevante de un bien jurídico o una lesión relevante a un bien jurídico, pues se tiene que realizar una labor necesariamente interpretativa. Así pues, sí se puede realizar una interpretación conforme, aunque naturalmente tiene que hacerse de tal manera que no se pugne o se pugne de la menor manera posible con el principio de legalidad. Aquí podría dar un ejemplo que me tocó en mis épocas de juzgador, de juez de distrito. Estábamos tratando de asuntos relacionados con hidrocarburos y pues la primera cuestión en delitos de esta materia es determinar cuál es el bien jurídico. Hay quienes sostienen que es pluriofensivo, que hay varios bienes jurídicos, y hay quienes consideramos que es un bien jurídico principal y puede haber otros que de manera accesoria sean afectados. A final de cuentas, dada la interdependencia de los derechos fundamentales, pues siempre que se ataque uno, en cierta forma, de manera indirecta, se van a atacar otros de forma necesaria. Pues bien, si determinamos que en esos delitos el bien jurídico es la propiedad de la nación sobre los petrolíferos, petroquímicos e hidrocarburos, entonces se daba el problema de si encontraban a personas con cantidades muy pequeñas de hidrocarburos, menos de 50 litros en bidones. Y se dedicaban, no sé, a la albañilería o a la ferretería, oficios que claramente están relacionados con, pues con el uso de este tipo de sustancias. Además, tomando en cuenta pues, que todos nosotros en nuestros vehículos
pues tenemos gasolina, depende del tamaño del vehículo, pues va desde 40 litros hasta más de 100 litros, algunos camionetas tienen más de 100 litros, pues debe tomarse también en consideración eso. Uno puede poseer esas cantidades y, y demostrar que la adquisición de cada uno de los mililitros que están dentro de un tanque de gasolina sean lícitos, pues es una prueba, una carga de prueba diabólica en contra del justiciable, lo cual pues no puede ser correcto. Así pues, en esos casos se ha realizado una interpretación del tipo penal. Naturalmente no se le llamaba interpretación conforme para no ir en contra de manera directa o para no dar una impresión incorrecta de que se estuviera yendo en contra de la jurisprudencia que ha aludido de la Suprema Corte de Justicia, para determinar que en esos casos no se generaba un peligro penalmente relevante para el bien jurídico, desde el hecho mismo de que la gasolina o el petrolífero, de acuerdo con el artículo 27 constitucional y los códigos civiles aplicables, está dentro del comercio. Así pues, tenerlo en principio en cantidades razonables para un uso de comercio en una sociedad liberal, libre como la que tenemos, pues debe involucrar un cierto derecho de tener algo de gasolina y de poderla tener, como tener en los carros, tenerla en bidones, cantidades pequeñas. El tipo penal, naturalmente, en el inciso A del artículo 9 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, pues no prevé mínimos para poseer. Establece que en el inciso A es de 0 si no mal recuerdo eran 300 litros, después de 301 se va a 1000, luego de 1001 a 1999 y luego de 2000 en adelante. Son los parámetros que prevé esa legislación. Así pues, la interpretación tenía que ver con el bien jurídico, se decía, no hay interjuridicidad material y por tanto hay atipicidad, no se da la afectación, la lesión al bien jurídico, precisamente porque la propia Constitución también prevé que que está dentro del comercio la gasolina. Naturalmente, cuando son cantidades de gasolina más importantes, pues bueno, ya no se cae en esta presunción, sino al contrario, se cae en la presunción del artículo 5 de la ley correspondiente, en el sentido de que pues lo más probable es que sea ilícito y por tanto pues se tiene que probar su licitud. Ya las cargas naturalmente tienen que ser para el Ministerio Público, pero para una vinculación a proceso que se requiere una sospecha razonable, una suposición razonable de que hay un delito, pues me parece que sí, sí se cumplía ese requisito. Este es un ejemplo de cómo la aplicación de normas penales sí requieren de una atención al derecho convencional y al derecho constitucional para poderlo hacer de manera correcta. Y lo que pongo aquí es de precaución. La precaución es cuando la Corte refiere que no se puede la interpretación conforme en materia penal por el principio de legalidad, se está refiriendo a que sobre texto de una interpretación conforme se termina haciendo una analogía en perjuicio del justiciable, del imputado o de la persona al que se le atribuya un ilícito. Pero esto no acontece cuando tienes que comprender el tipo penal y determinar si en el caso efectivamente se está dentro del ámbito del derecho penal, que es de última ratio y que requiere pues aplicaciones más estrictas y subsidiarias del derecho. No sé, Rafa, si dejamos aquí esta primera parte, después volvemos ya a la cuestión más bien procedimental de cómo se realiza el control de convencionalidad en audiencias o en procesos, o de una vez. Por supuesto, querido magistrado, ha sido clarísimo, clarísimo el problema que tenemos ahí de interpretación y de aplicación. Y bueno, si te parece bien, podríamos escuchar lo que nos tenga que decir el doctor Manuel Jorge Carrión.
que es un reconocido experto en materia penal desde hace muchos años. Ha tenido una trayectoria impecable en la investigación en la academia, es tanto en la Universidad del Claustro de Sor Juana como en la Universidad Intercontinental y en la Universidad Panamericana. Y además es consejero del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Tenemos además el enorme placer de que es el coordinador editorial de contenidos de la revista Tiempo de Derechos. Y bueno, pues también nos ayuda mucho en el aula Tiempo de Derechos, precisamente con ese sentido tan sustantivo, como decía el magistrado Alanís, de los contenidos que tienes, ¿no? Mi querido Manuel Jorge Carreón, adelante. Muchas gracias, Y muchas doctor. gracias por estar aquí, te lo agradecemos encarecidamente. No, al contrario a ti, doctor Rafael Estrada, al doctor Rogelio Alanís, que además es condiscípulo de la Flaxo. Yo también cursé esa maestría en Derechos Humanos, entonces podemos, más que establecer una réplica, sino un diálogo entre las observaciones que ha señalado el magistrado Rogelio Alanís, ¿no? Creo que hubo varios puntos muy importantes en su exposición. Fui tomando nota de ellos para poder dialogar en torno a este punto. Y obviamente hay una cuestión con respecto a las normas penales que va en su interpretación, que es una de las partes más álgidas que se enfrenta el proceso penal en México, porque recordemos que el artículo 14 de la Constitución establece una pauta muy específica y muy concreta sobre el tipo de interpretación que opera en materia penal, ¿no? Muy diferente a la que se aplica en materia civil o incluso en materia de transparencia, en donde, por ejemplo, se privilegia el principio de máxima publicidad, que son criterios hermenéuticos establecidos específicamente para ciertas pautas, ¿no? El tema, y aquí va a ser tal vez una de las partes centrales de lo que puedo hablar y referir, es cuando decía el magistrado sobre la aplicación de normas sustantivas, porque si uno analiza en gran medida las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, principalmente en el caso mexicano, vámonos a las últimas sentencias o las más recientes, como el caso Digno Ochoa o en su momento el caso Atenco, en el cual a la par de las violaciones graves a los derechos humanos que sufrieron en su momento las mujeres víctimas de tortura sexual de Atenco o en su caso Digno Ochoa, son por temas eventualmente procedimentales. Pero entra sobre todo una disputa, un debate cuando hablamos en la parte de las normas sustantivas, ¿no? Y sobre todo normas que claramente pueden resultar violatorias de derechos humanos en su propia conformación, normas en materia penal que contradicen la convencionalidad del propio texto constitucional en algunos puntos. Pensamos el caso de normas vinculadas con lo penal, como es el arraigo, en su momento, que bueno, ya está siendo discutido por la propia Corte Interamericana, en su momento también la extinción de dominio u otras tantas más que resultan obviamente lesivas. Y el tema que se presentará, obviamente, un análisis de cómo aplicar el control de convencionalidad, sobre todo con la disputa que puede existir entre una norma de carácter internacional, sea la Convención Americana u otro tipo de los documentos que vengan del Corpus Juris Interamericano, y que puede tener un efecto sobre la normatividad penal sustantiva en México. La forma en cómo se interpreta, la forma en cómo se aplica, y sobre todo por la profusión normativa y sobre todo la profusión normativa en materia penal que opera en nuestro país. Creo que ese es un punto fundamental, porque por un lado tenemos un código penal federal, un código penal para cada una de las entidades federativas y demás leyes, como ha mencionado, por ejemplo, de manera muy clara el magistrado Rogelio Alanís, en materia de hidrocarburo, pero hay otras en materia ambiental, materia de zonas arqueológicas, e incluso la Ley General de Archivos prevé ciertos tipos de nociones vinculadas con hechos delictivos, una tutela, y cuando no existe ni siquiera un bien jurídico realmente claro para tutelarse, ¿no? Que ahí será una forma en cómo operará eventualmente tal vez el control de convencionalidad para subsanar, por decirlo de alguna forma, este criterio que se ha ido adoptando en la legislación mexicana de no definir de manera muy concreta los bienes jurídicos tutelados. Estoy pensando, por ejemplo, la Ley General contra la Trata de Personas. Si uno analiza el artículo 2, nos da una serie de referencias de lo que pareciera que es el bien jurídico tutelado en materia de trata de personas,
Uno de ellos es el libre desarrollo de la personalidad, pero solo sujetándolo a niñas, niños y adolescentes, y no a todas las demás personas o a todas las demás personas involucradas. Recordemos que la trata de personas no es un delito que se cometa a un grupo etario en específico, sino que abarca a la totalidad de la humanidad como una posible víctima, perdón que lo diga en ese sentido, pero es una realidad, y que obviamente no existe aunque existe la legislación, no se encuentra debidamente tipificada y genera errores porque eventualmente se confunde el delito de trata de personas con los delitos en materia de explotación. Esto, si lo vemos, obviamente a la luz de eventualmente cómo las normas sustantivas podrán ser sujetas a un control de convencionalidad que, bueno, ha sido desarrollándose por la Corte Interamericana, nos lleva a ese punto, ¿no? Y aunado a lo anterior, pues entraría también la forma en cómo los criterios, por ejemplo, las decisiones o las opiniones consultivas que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden constatarse o contrastar, perdón, con las propias decisiones del Poder Judicial de la Federación. Estoy pensando de manera muy concreta en el caso de las denominadas personas jurídicas, ¿no? Que la Corte les ha reconocido una calidad de tener derechos humanos, aquellos que solo puedan ser ejercidos en el contexto de su desarrollo, mientras que la Corte Interamericana y la opinión consultiva respectiva señalado que no, las personas jurídicas no tienen derechos morales, derechos humanos como tal, ¿no? Cuando vamos a intentar entonces traspasar o intentar adecuar la interpretación que se lleva a cabo en sede interamericana, nos encontramos con un obstáculo sustantivo en la legislación nacional porque nos refiere cosas completamente distintas. Por un lado, la Corte Interamericana señala no son sujetas de derechos humanos. Por otro lado, la Corte mexicana refiere que sí, apelando a que solo no tienen dignidad humana, y en otra resolución, otra jurisprudencia, dicen que la dignidad humana es la base y condición de los derechos humanos. Entonces ahí habría un proceso que eventualmente tendríamos que empezar a tocar. Y esto hablando en el contexto mexicano, porque si nos vamos, por ejemplo, al contexto argentino de una noción, por ejemplo, de privación de la libertad, que se está planteando en Argentina, por ejemplo, ahí hay un reconocimiento incluso, ha habido sentencias, del reconocimiento del derecho humano a la libertad, o bueno, el derecho fundamental a la libertad a personas no humanas, ¿no? A primates superiores. Entonces, cuando veamos esta complejidad, creo que el punto en concreto a lo que tendríamos que empezar a mirar, y por eso es oportuno tener a expertos como el magistrado Alanís, pues es ver esta parte sustantiva o la aplicación de normas sustantivas, no solo la parte procedimental que es la más común, tal vez un poco anclada en el artículo, bueno, los artículos 8 y 25 de la Convención, sino empezar a desentrañar ese punto. No quiero tomar más tiempo de la excelente participación del magistrado Alanís, entonces por mi parte en este momento daría un pequeño corte a lo que he señalado. Muy impresionante. Por lo demás, y ya lo anunciaba el magistrado Manuel Jorge, también esto parte de una idea que tenemos de la legalidad, ¿no? Es decir, que en algunos momentos, como hemos tenido oportunidad de ver en varios asuntos, pues, y hoy mismo se discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en varios momentos se confunde con la constitucionalidad, o déjenme decirlo así, con la regularidad respecto de la integración al ordenamiento, regularidad constitucional, regularidad convencional, y entonces se pretende que todo tenga que estar, como dice nuestra Constitución, establecido en esta Constitución, ¿no? Así, exegéticamente, y en materia penal eso se exacerba. Como decía muy bien, como decía hace rato Rogelio, pues eso lo hemos discutido, digamos, en petit comité, y sí, hay un punto, en materia penal eso tiene un beneficio, es difícil pensar que pueda abrirse a la pluralidad horizontal de fuentes de cabo a rabo, la materia criminal, ¿no, magistrado? Sí, claro, el principio de legalidad me parece que es primordial. Si no hay principio de legalidad, se cae el principio de subsidiariedad y el de última ratio. Se requiere que haya reglas
más o menos claras, nunca puede ser una regla completamente clara, siempre va a tener contornos, pero tiene que estar previsto en reglas, principalmente. Si abrimos las fuentes y metemos los principios no tanto como manera hermenéutica para interpretar las reglas, sino como de aplicación directa en materia sustantiva penal, pues el camino a la arbitrariedad y a la aplicación de las sanciones más fuertes que prevé el ordenamiento jurídico hacia las personas, pues se desbordaría. Y las tentaciones, de por sí, todos sabemos que el derecho penal es la tentación más importante para la clase política, para el sistema político, y precisamente el derecho, tal vez incluso más que en materia constitucional, es en derecho penal donde más puede tener una labor de limitación al poder. Entonces, el principio de legalidad me parece que pues no es negociable si queremos tener una sociedad libre, en el cual pues, las personas y la sociedad civil no esté sometida ni disuelta dentro del Estado. Esa postura También es hegeliana creo cierto que que lo no es podemos, correcta. perdón por la interrupción, pero también es cierto que lo podemos interpretar de una manera mucho menos Ah, formalizada, por ¿no? supuesto, Codificada. exactamente. ¿Mm? Es precisamente lo que estaba defendiendo es eso. Ujú. Ahora sí que una cosa es que tenga que haber principio de legalidad y otra es que, que solamente se piense que es una mera subsunción o un desarrollo lógico mecánico la aplicación de una norma penal. O no tiene que ser muy sensible a los casos concretos, tiene que ser muy sensible a qué es aquello para lo cual está prevista esa norma, y para eso se requiere pues, saber cuál es el bien jurídico. Es cierto, como dijo Manuel Jorge, pues, no siempre es fácil determinar cuál es el bien jurídico, incluso en el delito que es relativamente sencillo de hidrocarburos que mencioné, aludí a que hay posturas diferentes. Ya ni hablar de delitos más complicados. Se me ocurre, aparte de los que mencionó Manuel Jorge, se me ocurre el de lavado de dinero. No queda muy claro cuál es el bien jurídico. En el propio Código Penal Federal está en el capítulo de encubrimiento. Y pues obviamente sabemos por la importancia que tiene ese delito que pues no tiene muchos puntos o no parece tener tantos puntos de anclaje, por ejemplo, con el encubrimiento. Y así nos podemos ir con todos los delitos. Esto solamente refleja que una labor jurisdiccional en materia de derecho penal, pues es compleja y que uno nunca debe quedarse eh, con ideas preconcebidas o abstractas, sino que tiene que ser sensible a lo que se nos llega a plantear en el caso concreto. Y, y bueno, ya que mencionó Manuel Jorge la opinión consultiva de la Corte Interamericana del 2016, es una opinión muy, me da un poco de gracia, porque el tema que se planteó allí era quiénes tenían legitimación para ir a la Corte Interamericana. O sea, es un tema procesal, pero la forma en que se resuelve es hablando de la personalidad jurídica en sí misma. ¿Quiénes tienen derecho al reconocimiento de la personalidad? Y es ahí donde empieza a trastabillar la propia opinión. Porque primero, pues dice, no, pues, la dignidad humana la tienen las personas. Eso creo que a nadie le cabe duda. Pero de ahí da el primer salto lógico, dice, solo las personas físicas o las personas naturales, que es como le llama, tienen esos derechos. Y después se dan cuenta que su propia jurisprudencia ya le ha reconocido esos derechos a ciertas corporaciones, por decirlo así, como son las comunidades indígenas, que tal vez sean las más importantes, que no supieron ni cómo meterlas, las pusieron allí porque no podían, no, ya no dieron razón de por qué mantenían su jurisprudencia al respecto de las comunidades indígenas. Y las otras fueron los sindicatos, porque aparte se remitió al pacto de San José. El punto es, eh, me parece que en esa opinión se mezcló lo sustantivo con lo adjetivo y se llegaron a cosas muy, muy complicadas.
Y lo que dijo la Corte mexicana, que aludió Manuel Jorge, ahí sí se refiere a cuestiones más bien de legitimación. O sea, no dijo tanto como que tuvieran derechos humanos, sino que sí podían ir al juicio de amparo, en primer lugar porque siempre le hemos permitido ir, y en segundo porque los derechos de propiedad, que son los que principalmente se llegan a defender en en el amparo a través de personas jurídicas, pues se defienden mejor a través de la persona jurídica que teniendo que llamar a todos los accionistas o a todos los integrantes de esa persona moral. Y al final creo que también algo parecido dijo la Corte Interamericana, porque mencionó que caso por caso iba a ir viendo la Corte Interamericana si era más conveniente que fueran personas morales a defender determinados derechos o iban las personas físicas. Por eso digo que me da un poco de gracia esa opinión consultiva, porque empieza en legitimación, se mete a derechos fundamentales, a quién es persona y quién no es persona, se las niega a las corporaciones, a las personas, a las comunidades de las personas morales o jurídicas, y después hace excepciones sin dar muchas razones y termina diciendo que en cada caso particular va a determinar si conviene o no que vaya la persona moral o vaya la persona física. Entonces, como que siento que todo se movió para quedar más o menos como estaba y nada más le dio una zarandeada al derecho al reconocimiento de la personalidad, le dio una zarandeada al reconocimiento de las comunidades y, y dejó a los sindicatos con la misma entidad o la misma dignidad que una comunidad indígena, que me parece que no pueden, vamos, no es que tengan yo nada contra los sindicatos, pero pues no es lo mismo una agrupación para defender ciertos intereses, que aparte son organizaciones eh, pues menos estables históricamente. Uno puede cambiar de sindicato y estar en el mismo trabajo, pero pues a mí no se me va a quitar lo mexicano aunque me sienta ruso o camboyano, ¿no? Y lo mismo pasa con las comunidades indígenas. Una persona que se autoscribe indígena, parte de su identidad y de su carácter mismo de persona, como él ya se ve a sí misma y vive el mundo, es porque se considera indígena, se considera, no sé, Wixárika o Celtal o no sé. Entonces me parece que, bueno, es algo complicado. Y es algo complicado que también tiene mucha repercusión en derecho penal. Y creo que aquí podríamos empezar a hablar ya de las cuestiones más bien adjetivas, porque pues, en los procesos penales yo creo que es en los que más claramente se ve estas cuestiones. Por ejemplo, lo de los indígenas, lo de la prisión preventiva, y bueno, todas estas cuestiones que son realmente pues muy sensibles también. No sé si te parezca correcto que ya abordemos este punto, Rafa. Sin duda, sin duda. Y ha sido también importantísimo lo que has dicho porque, Rogelio, eh, pues también las comunidades o ciertas comunidades son anteriores al Estado. Y cuando hablamos de reconocimiento de derechos, bueno, esto se ha discutido largo y tendido, pero estamos hablando de algo que está antes del Estado o de los estados. Y pareciera que pues las cortes, no solo la Corte Interamericana, sino en general las cortes en derecho comparado en Occidente se siguen haciendo bolas con este asunto del individualismo frente al corporativismo. Parece mentira, pero pues estamos a 250 años de un fenómeno que tú conoces mejor que nadie quizá en este país desde las aristas filosóficas e históricas, que es el fenómeno de la codificación, ¿no? Y seguimos dándole vueltas a algo, pues que hay que decirlo, nuestra Suprema Corte de Justicia resolvió en época del ministro presidente Vallarta, ¿no? O sea, hace ya más de 100 años. Y no parece cómodo el Estado moderno con esto. Pero en fin, entiendo que puede ser otra discusión, pero es interesante lo que está antes y se reconoce por tanto, y lo que está después y se otorga en consecuencia, ¿no? Y sí, podemos entrar a este tema ya pues de lleno, ¿no? Con ese enorme caudal de conocimientos que ustedes tienen. Muchas gracias, Rafa. Pues sí, será un tema muy interesante para otro tipo de discusión. Sí, señor. Pues ver la manera en que la codificación ve a la persona humana como individuos movibles, que haya una libre circulación de bienes y personas homologando ambas. Pero bueno, esto sería para otra discusión, si
Pues en cuanto a la nuestra, pues creo que ahorita sí entraríamos a cuestiones más técnicas, tal vez menos atractivas para público no, no jurídico, pero las que son las que determinan nuestro oficio, ¿no? Tanto como litigante o como juzgador. ¿Cómo se puede hacer, cómo se puede plantear esto? ¿Cómo podemos aterrizar esto en un pleito concreto? Y creo que aquí me gusta pues siempre plantearlo de manera no tan abstracta. Un proceso es un pleito. Es un pleito racional, es un pleito que se está buscando que no se recurra a la violencia para solucionar un entuerto, como diría Cervantes, para resolver una pelea. Dos personas o varias personas están peleando en una sala de audiencias. Y el juez es el que va a decir quién tiene la razón y que se actúe en consecuencia a eso. Y eso ocurre en cada una de las audiencias que se lleva. Aquí, cuando estamos hablando del control de convencionalidad, pues vamos a hablar principalmente de cuando el pleito tiene que ver con la aplicación o no aplicación de una norma general, principalmente de leyes del Congreso. Y pues lo primero que se tiene que ver, y esto es lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia desde el caso Varios 912 hasta fechas recientes, las últimas tesis son de junio de este año, pues es primero una cuestión meramente formal. Uno, ¿se aplicó o no se aplicó la ley? La ley que se está cuestionando, ¿se aplicó o no se aplicó? Número dos, ¿se aplicó en perjuicio o no se aplicó en perjuicio? Y este es un punto muy importante. A mí en audiencia me pasó muchas veces que la víctima o el Ministerio Público, o por otro lado la defensa, hacían valer inconvencionalidad de normas porque se habían aplicado en perjuicio de derechos de su contraparte. Ejemplos. Desea, no sé, la defensa. Determinado dato de prueba debe declararse ilícito, que además ilícito tiene que ver también con contravención a derechos fundamentales y también tiene que ver con control de convencionalidad, porque no se respetaron los derechos de la víctima en su obtención. Y aquí la pregunta, pues efectivamente fue aplicada la norma, fue aplicada. La pregunta es, ¿le perjudica a quien está haciendo valer la cuestión o no? Y eso tiene mucho que ver también con la forma en que comprendemos los derechos fundamentales. Me parece que a veces los comprendemos de manera tan abstracta que pensamos que cualquier violación pues la puede hacer valer cualquier persona. Y pues depende de cuál sea la violación. En esos casos, aplicar un control de convencionalidad y excluir ese dato de prueba termina beneficiando a quien esgrime derechos fundamentales distintos y una pretensión a interés contrarios a quien es titular del derecho fundamental. En mi opinión, se debe desestimar. La persona que es, no sé, sucede mucho con menores, que no se llevó, que no estaba presente su tutor o que no estaba presente la psicóloga o el psicólogo que los asiste. Dicen, por tanto, su testimonio no vale, o ponemos como dato de prueba. Y así lo pretende excluir la defensa. El derecho fundamental que se está, o los principios que se están afectando, pues son el interés superior del menor. Pero el imputado no tiene ese interés en ese momento. Y eso tiene mucho que ver también en materia de amparo, en el sentido de que todas las cuestiones que se dan dentro de un procedimiento, ya sea en fase inicial ante el Ministerio Público o bien ante el juez, requieren de interés jurídico, es decir, de una afectación personal y directa. En este caso, pues no la habría. Hago estas acotaciones porque en las tesis de la Corte no se menciona esta parte.
se saltan directamente de la aplicación a la competencia de la autoridad que se va a pronunciar. No mencionan la cuestión del interés. Pero en un proceso, y creo que la definición antigua de que la acción, bueno, que el interés es el límite o la forma misma de la acción, me parece que sigue siendo válido. No se puede acudir si no tienes interés, y por tanto, si no tienes tu interés en que la norma se declare inconstitucional o inconvencional, pues se tiene que desestimar esa pretensión. Después ya sigue, ahora sí, la competencia. El juez al cual se le está pidiendo que declare inconvencional algún acto o una norma general, pues tiene que ser competente para pronunciarse al respecto. Eso tiene principalmente importancia cuando se trata de fueros. Claro, hablando por ejemplo del Código Nacional que rige a toda la República, pues cualquier juez de control o de enjuiciamiento, tanto del foro federal como del local, pueden ejercer esa potestad de declarar inaplicar para el caso concreto una norma general. Después de estas cuestiones que son formales o procedimentales, pues ya entramos al fondo de qué es lo que tiene que hacer el juez. Después de escuchar a las partes, debatir sobre la convencionalidad o no de determinada norma general o determinado acto. En primer lugar, pues se tiene que partir del hecho de que no solamente las leyes, sino todos los actos de autoridad gozan de una presunción de legalidad. Naturalmente, la tiene incluso calificada las normas generales emitidas por el legislador, porque pues, se parte de que es el representante del pueblo, ¿no? Esa es la idea de la democracia representativa. Y por esta razón, no se debe abusar de la declaración de inconvencionalidad. En primer lugar, porque se atentaría pues contra esa representatividad, y en segundo lugar, porque también se afecta la división de poderes. Si los jueces empiezan a declarar inconvencionales las normas con facilidad, pues ya no son necesarias las leyes, que hagan los jueces las suyas. Naturalmente nadie quiere que eso suceda. Siempre el predominio de un poder sobre los demás tiene consecuencias nefastas y de muy malas consecuencias, como pues lo relata la historia del mundo y naturalmente la historia de nuestro país. Entonces, para evitar esto, pues se tiene que realizar una interpretación conforme primero. Esto por regla general. Excepciones, principio de legalidad que dijo la Suprema Corte, otras excepciones, normas discriminatorias. Pero bueno, también hay algunas. Pero bueno, la regla general es que debe hacerse la interpretación conforme. Y habla la Corte de dos tipos de interpretación conforme, una que es lato sensu y otra que es stricto sensu. El lato sensu es que todas las normas se tienen que aplicar e interpretar de acuerdo con la Constitución. Y stricto sensu significa que uno tiene que evaluar cuáles son las posibles interpretaciones que tiene una ley. Por ejemplo, podemos interpretar que esta ley permite realizar algo y aparte realizar otra cosa, o permite realizar algo y no realizar algo más. Por ejemplo, implica estas dos posibilidades. Tenemos que analizar cuál de estas dos posibilidades se ajusta a la Constitución, o si las dos se ajustan, pues cuál se ajusta de mejor manera a la Constitución. Si analizando esto advertimos que todas las opciones interpretativas son contrarias a la Constitución y a las convenciones internacionales de derechos humanos, entonces se procede a la inaplicación. El juez, en este caso, va a realizar una inaplicación al caso concreto. No va a ser una declaración general de inconstitucionalidad, únicamente va a decir, esta regla, esta norma general, es contraria a la Constitución, es contraria a los derechos fundamentales previstos en esta Constitución y en los tratados, y por tanto, en este caso concreto,
en esta pugna concreta, en esta audiencia, respecto de estas personas, no la voy a aplicar. Con esto, la Suprema Corte de Justicia salvó la diferencia entre el control difuso y el control concentrado. Control difuso es que todos los jueces de un país, tanto federales como locales, pueden inaplicar normas cuando son contrarias a la Constitución, siguiendo este método que he mencionado. Y el control concentrado significa que para realizar una declaración formal de inconstitucionalidad de leyes que lleve a que respecto de una persona que vaya al amparo no se pueda aplicar nunca más esa norma, se reserva a la jurisdicción federal, concretamente al juicio de amparo indirecto, ni siquiera el amparo directo. En el amparo directo no puede haber una declaración de inconstitucionalidad que implique la inaplicabilidad de esa regla general para determinada persona hacia lo futuro. Así pues, en el control difuso, que es el que se va a atender principalmente en los procesos jurisdiccionales, y que se le va a plantear a los jueces de control o a los tribunales de enjuiciamiento o a los jueces de ejecución, lo que van a poder hacer estos juzgadores es únicamente inaplicar en el caso concreto para esas personas sin implicar que después no se vaya a poder volver a aplicar. Es decir, esa norma que en esa audiencia se inaplicó, en otro proceso, en otro contexto, puede llegar a ser aplicada a esas mismas partes. Esta es pues la técnica del control de convencionalidad y constitucionalidad de normas generales que aplicaría en los procesos penales a cargo de jueces de control o tribunales de enjuiciamiento federales o locales, y que naturalmente también puede relacionarse con normas sustantivas como tipos penales, pero que normalmente se hace valer en contra de normas procesales, por ejemplo, del Código Nacional de Procedimientos Penales o de la Ley Nacional de Ejecución. Y bueno, creo que con esto se da suficientemente el panorama sobre este tema. Suficiente y excelentemente. ¿No será que realmente esto que hemos llamado adjetivo es mucho más sustantivo de lo que creemos? Es decir, que los fundamentales del debido proceso en cualquier materia y en la materia penal muy significativamente tienen que estar presentes como una cosa muy sustancial, magistrado, doctor. Bueno, y desde luego quienes nos están viendo y escuchando, pues tienen abierto el chat del Zoom y este de Q y A para que podamos plantear nuestras preguntas a los ponentes, ¿no? Entonces, quizá esta suerte como de desprecio, que además tuvo mucha fortuna en la dogmática mexicana a lo procesal, pues estaba completamente injustificado desde este punto de vista, ¿no? Sí, creo que alguna vez te lo mencioné también en Petit Comité, Rafa. Ya que sí tiene mucha razón Hegel. Forma es fondo y fondo es forma. Si no se respetan cuestiones formales, no se va a resolver ningún problema de fondo. Así es, alguna el vez caos del dije, conflicto va a permanecer. con pluma irresponsable y juvenil, mi querido Rogelio, alguna vez escribí que tenía razón don Jesús Reyes Heroles, que en política la forma es fondo, ¿no? Pero que en derecho no, que en derecho la forma es forma y el fondo es fondo. Pero me doy cuenta, entre otras cosas gracias a tus explicaciones, que sí, la forma es forma, pero que es imprescindible para acceder a los fondos en derecho, ¿no? Y por lo tanto, creer que nos podemos brincar alegremente el debido procesamiento de las causas, pues ha sido simple y llanamente generatriz de una cantidad de injusticias de fondo inenarrables, ¿no? En nuestro país y en nuestros entornos norte y latinoamericanos, ¿no? Que no es una cuestión exclusivamente mexicana. Sí, sí.
Bueno, antes de que hable Manuel, nada más quisiera yo decir una cosa más. Eh, lo que también tenemos que tener siempre cuidado es en no quedarse tampoco nada más en la forma. La forma es para el fondo. Ujú. Si nos quedamos en la forma, pues tampoco se resuelve nada. Únicamente se le da vuelta al tema y el problema queda como al principio. El proceso es para resolver un problema. Como dicen los procesalistas clásicos, es para componer una situación, para arreglarla. Para eso sirven las formas. Y de hecho, si las formas las vemos bien, sí sirven bien para eso. Si uno las utiliza precisamente para ese fin. Claro. Y también es cierto que el control de convencionalidad, como muy bien han manifestado ustedes, pues nos sirve para que esa sustantividad de lo que llamamos derecho adjetivo realmente se alcance en la mayor cantidad de casos posibles, ¿no? Es un instrumento muy, muy apreciable para esos efectos, ¿no? Sí, de hecho, ahí, perdón que tome la palabra, pues, efectivamente, Al contrario, te lo creo agradecemos que, mucho. ¿mande? Al contrario, te lo agradecemos muchísimo. ¿No? Creo que ahorita que están platicando de la forma y el fondo es, perdón que haga el, el- la, la Ah, no. relación, pero es como armar un Lego, ¿no? Pues tener las piezas, pero si, y tienes, puedes tener todo, pero si no, no colocas las piezas en el debido lugar, pues aunque tengas una estructura muy completa, pues obviamente no puede servir para otra cosa o puede servir para una cosa muy distinta, ¿no? Creo que el control de convencionalidad también ha habido una incomprensión en gran parte en México y obviamente en Latinoamérica, que es donde más, bueno, es aplicable porque se subsume a ciertas aristas o a ciertos temas, cuando sí tiene, como lo hemos visto aquí, otros impactos o tiene otras directrices sobre las cuales se ha generado, ¿no? Entonces creo que ahí hay una labor de desinformación muy grande, o sea, se habla de control de convencionalidad de manera muy genérica, pero no se aborda específicamente incluso funciones que van ya no solo a la rama única o estrictamente judicial, sino incluso la parte legislativa, que es uno de los elementos fundamentales, ¿no? También del proceso. Obviamente, el proceso tiene sus propios cauces, tiene sus propias normas, pero hay cuestiones que en materia normativa, por ejemplo, México subsiste una visión muy distinta entre, estoy pensando en la rama penal y la rama de derechos humanos, dos normatividades como el Código Nacional de Procedimientos Penales o la Ley General de Víctimas que reconocen derechos en ambos casos, pero uno a víctimas indirectas, otro a grupos colectivos como la propia Ley General de Víctimas, y en la rama penal nos vamos al Código Nacional, el 108 reconoce a víctimas u ofendidas del delito, ¿no? Y con diferentes circunstancias y obviamente diferentes procesos que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Entonces ahí creo que también la parte sustantiva de las normas, incluso una cuestión como una definición o una, perdón que lo diga así, pero hasta una mal palabra colocada en un ordenamiento puede generar daño, ¿no? Quien piense que lo pequeño no hace daño es que nunca ha pasado una noche con un mosquito, ¿no? Entonces, una norma mal planteada puede generar bastante caos procesal y, o sea, a lo subsecuente, ¿no? Claro, y además es muy importante recalcar lo que ustedes han dicho, ¿no? Pro persona y pro dignitate, los operadores jurídicos están obligados a realizar un control de regularidad. Llámenle convencional, constitucional o pollito con papas, pero tienen que hacer un control de esta regularidad. No pueden evadir esa responsabilidad porque tienen que favorecer en todo tiempo a las personas, es decir, aquellos que participamos de la condición humana y de su eminente dignidad. Hay que favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia que sea posible. Y esto, pues, un instrumento, como muy bien han dejado ustedes claro, precioso para ello, es el debido procesamiento de las causas, ¿no? No sé si les gustaría cerrar esta discusión, esta charla, esta mesa de excepción, de excepcional calidad, con algún mensaje, todo lo breve y todo lo ancho que ustedes quieran, habida cuenta que pues están hoy muy callados en el chat nuestros invitados. Así es que bueno, pues sírvanse con la cuchara grande si,
si así lo desean, doctor, magistrado. No sé si quisiera comenzar el doctor Carreón para que cierre este programa excepcionalmente como acostumbra, magistrado Alanis. Como los vinos de Canaán, el buen vino se sirve al final, ¿no? Entonces, Bueno, bien. en este caso todos los vinos han sido buenísimos, mi bien. Sí, sí, Ujú. pero obviamente estamos de manteles largos, ¿no? No, creo que es el tema del control de convencionalidad en materia penal, como bien han señalado, ha sido poco explorado y esa poca exploración tiene que dirigirse efectivamente a las y los operadores del proceso penal, ¿no? Y que es una parte fundamental. Siempre, si pensamos el tema de convencionalidad en materia de derechos humanos, no saldremos de una esfera que estamos intentando construir, que tiene una cuadratura incluso, digo, una esfera cuadrada suena un poco ilógico, pero así Mm. lo puedo ver yo. Y creo que es fundamental empezar a observar que sí tiene el control de convencionalidad una aplicación directa ya en el campo de lo penal, más allá de una referencia única y exclusiva al tema de derechos humanos. Yo siempre he dicho que el tema de derechos humanos se tiene que vincular forzosamente con otras áreas del derecho, ¿no? Y ahí es donde nutre o se nutre de la calidad de esta materia, ¿no? Administrativo, civil, fiscal, mercantil, tienen estas ramas o tienen esta vinculación con los derechos desde diferentes puntos, pero sí hay un desconocimiento global o general, por decirlo ya en términos más locales, sobre esta vinculación y creo que este tipo de conversatorios y diálogos generan una gran calidad, una contribución importante en la materia. O sea, esa sería mi participación, doctor. Porque a que después de lo que ustedes han dicho, doctor, se acerca uno con una óptica completamente distinta a las resoluciones de nuestros tribunales, no solo del más alto, ¿no? Es decir, ya no es posible ver el control de convencionalidad en materia penal con una óptica distinta después de lo que nos han dicho, pues simple y llanamente porque no le podemos aplicar una serie de reglas que creemos, solo creemos, aplicables al resto de las materias, ¿no? Es decir, se vuelve todo muy complejo y muy interesante. Yo por eso siempre le digo a mis alumnos y a mis alumnas que ellos están estudiando hoy por hoy, seguramente a ustedes les pasa como profesores que son, una carrera mucho más apasionante que la que nosotros estudiamos. Bueno, quizá ya, Jorge, cuando tú estabas en las aulas empezaba a verse todo esto. Eh, También Rogelio, que bastante menor que yo, pero pues la verdad es que cuando uno estudiaba y hace no tanto tiempo, a los jóvenes les suena la prehistoria, pero hace 25, 30 años, pues no, qué esperanzas que tener que ir a buscar la solución que de manera más amplia proteja los derechos de las personas en una especie de control de convencionalidad, pues que nadie sabía ni lo que eran las convenciones, ya dejen ustedes el control, ¿no? Que podría ejercerse a partir de ellas. O sea que esto sirve muchísimo para cambiar la óptica, para colocarnos en una atalaya completamente renovada. Y eso es muy bueno, ¿no? Creo yo. Tiene sus riesgos, como todo, pero es muy, muy bueno. Magistrado Alanis. Pues claro, claro que tiene riesgo, pero todo en esta vida tiene riesgos. Me parece que como siempre es pues apelar a que la gente, a los operadores, pues lo hagan de manera pues mesurada y dirigida a los fines que persigue el derecho, principalmente el de la justicia. Yo creo que precisamente es eso lo que pretende esta manera nueva de pensar, situar a la dignidad humana por encima de todo, las convenciones, los valores que están en las convenciones, en la Constitución. Y lo voy a referir, creo que al final de cuentas lo que se quiere con todo esto es hacer que los operadores jurídicos, principalmente los juzgadores, resuelvan lo que les parezca justo de acuerdo con todo el ordenamiento jurídico y no y obligarlos a resolverlo. Voy a hablar de un ejemplo simple que pasó justo antes de que se diera esta apertura en 2011. En el año 2009 hubo una reforma a la Ley General de Salud que estableció la modalidad de narcomenudeo de los delitos contra la salud. Era inconstitucional un artículo transitorio de esa reforma. Entonces, no me acuerdo muy bien, pero hablaba de traslación de tipos, algo así. Después la Corte la declaró inconstitucional.
Pero aquí lo que pasaba, y creo que es lo que ya no puede suceder después del 2011, fue que llegaban los amparos, pero no reclamaban la constitucionalidad de ese artículo. Con esa forma de pensar del control concentrado, si no había, aunque hubiera suplencia total de la queja, si no se señalaba como acto reclamado la norma general, la ley, el juez de amparo no se podía pronunciar por ella, aunque fuera flagrantemente inconstitucional, como de hecho era ese artículo. Entonces, lo que se hacía era decirlo. Aunque hay jurisprudencia de la Corte que es inconstitucional, lo cierto es que no lo hizo valer el quejoso, no lo llamó, aunque lo prevenimos para que señalara ese artículo como acto reclamado para poder llamar a las autoridades legislativas que lo emitieron. Eso ya no se puede ahora. Y no solamente no se puede en amparo, sino se puede en ninguna rama del derecho ni en ninguna jurisdicción local o federal. Si un juez observa una norma así, claramente inconstitucional, o que hay jurisprudencia nacional o interamericana que diga que ese tipo de reglas, ese tipo de normas generales son inconstitucionales, no tiene pretexto el juez. Incluso sin que se lo haga valer las partes, la tiene que inaplicar. Se debe perder pues esa, ¿cómo decirlo? Esquizofrenia que teníamos ante los juzgadores, que decíamos, bueno, ahorita tengo mi cara de juez de jurisdicción ordinaria y ahora la tengo de jurisdicción constitucional. Cuando tengo jurisdicción constitucional, no puedo tener jurisdicción ordinaria, y cuando tengo jurisdicción ordinaria no puedo tener constitucional. Ese límite, esa esquizofrenia que teníamos y que sufríamos antes los juzgadores, ya no tiene cabida. Llevamos 11 años sin que ello tenga cabida, y a final de cuentas es que se nos están dando todas estas herramientas interpretativas, de principios, de reglas, para poder analizar un mayor caudal de fuentes de derecho, no quedarnos únicamente con las leyes que siempre aplicábamos, Código Civil, Código Penal, Código de Procedimientos X, sino ver de manera más integral el orden jurídico para hacer algo tan simple y tan complicado como es resolver conforme a derecho y conforme a lo que sea más justo. Bueno, pues creo que es muy difícil llegar a una conclusión más redonda que esta, ¿no? Andábamos haciéndonos bolas con los cuadrados y los círculos, doctor Carreón, pero bueno, han estado ustedes magníficos, y queda clarísimo que le encontramos la cuadratura al círculo de lo que decía el también muy recordado ministro Gudiño, ¿no? Lo confuso del control difuso, ¿no? Creo que podemos empezar a pensar que en materia penal hay una determinada forma de controlar la regularidad convencional de las normas y de los actos del poder público en general, sin necesidad de creer que estamos convirtiendo a todos los órganos jurisdiccionales en esto, que es una expresión que tiene cierta, que ha tenido cierta fortuna entre nosotros, pero que quizá tendríamos que tomárnosla con mayores reservas, la del juez interamericano, ¿no? En fin, en cualquier sede y sea cual sea su competencia y la instancia en que juzga, bueno, quizá podemos platicarlo en otro programa. Fíjense cuántos programas han salido gracias a sus muy lúcidas mentes que ya podemos poner en el tintero y ojalá se concreten y cristalicen cuanto antes. Bueno, vamos a hacer una entrega simbólica, virtual, de los reconocimientos del caso por parte de la Fundación Aguirre, Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, del aula que está estrenando con ustedes nueva imagen, el aula Tiempo de Derechos. Lo hemos concebido como un taller de saberes y de diálogo, un taller sapiencial al estilo del juez presidente que fuera de la Corte Constitucional Italiana, Paolo Grossi, recientemente fallecido,
por supuesto, del Instituto de Ciencia Jurídica y de la revista Tiempo de Derechos, que mucho agradece, el aula Tiempo de Derechos, su presencia aquí, iluminadora. No lo digo sin ningún dejo de exageración. El magistrado José Rogelio Alanís, nuestro agradecimiento siempre y un abrazo muy, muy fuerte. Y al doctor Manuel Jorge Carrión, también nuestra convicción de que todo lo que hace por el aula y por la revista Tiempo de Derechos se traduce en una mejor y más profunda concepción de lo jurídico entre nosotros. Por supuesto que les haremos llegar físicamente estos reconocimientos, pero por lo pronto ahí van con todo nuestro cariño y con todo nuestro agradecimiento por esta tarde de excepción. Y bueno, como les decíamos, por un error imputable a nosotros al momento de calendarizar, volveremos con este tema y por supuesto que ustedes dos y quienes nos han estado escuchando y viendo en esta tarde y quienes lo hagan en el canal de YouTube próximamente, bueno, por supuesto que estarán invitadas e invitados a escuchar lo que tenga que decirnos un juez de distrito que también es una reconocida autoridad en esta materia y que ha tenido discusiones muy interesantes y muy productivas con el magistrado Alanís el próximo jueves 10, sí, jueves 18, también a las 18:30 hora del centro de México. Entre tanto, vaya nuestro reconocimiento más profundo a ustedes, nuestro afecto, desde luego, y nuestro recordatorio de que todos los tiempos son buenos para ser tiempos de derechos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, magistrado Alanís, doctor Carrión, y que tengan una magnífica noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.